Para el análisis nos vamos hasta Caracas, en Venezuela. Está María Fernanda Barreto, es analista internacional y también investigadora. María, qué gusto saludarle. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo le va? Igual, Juan Carlos, qué gusto escucharte. María, en efecto, la comunidad internacional presionará en la práctica, me refiero porque es muy diferente lo que ocurre en el papel, ¿no? Presionará en la práctica a la Casa Blanca para levantar el bloqueo contra Cuba. Es lo que se pide. Pues eso nos preguntamos, Juan Carlos, porque hace muchísimos años que la comunidad internacional en pleno se pronuncia, como dijiste tú, en el papel o de voz y voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas contra el bloqueo a Cuba. Y sin embargo, no acaban de presionar realmente a esta gran potencia que es los Estados Unidos para que ponga fin a esta brutal agresión, que además es una gran violación al derecho internacional y a los derechos humanos del pueblo cubano. Lo que parece que va a tener que suceder, Juan Carlos, es que se concrete los cambios económicos que ya se están viendo en el mundo, que se rompa el monopolio de la economía mundial que tienen los Estados Unidos, y será en esa medida en la que estos bloqueos, el bloqueo contra Cuba, el bloqueo contra Venezuela, contra Siria, contra Irán y contra otros muchos países, pues vayan dejando de tener poder y de causar tanto daño en la misma medida que el mundo se vaya democratizando, que vaya caminando hacia la multipolaridad y otras economías emergentes también rompan pues con el monopolio de esta gran potencia que es la que ha hecho de los bloqueos un arma de guerra permanente. Hay mecanismos de integración, ¿no?, emergentes, sobre todo, y que van de la mano con este deseo del multilateralismo, que incluso están planteando reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque además es el único organismo, la única oficina de Naciones Unidas que realmente tiene decisiones vinculantes, porque año a año pasa lo mismo con la Asamblea General de Naciones Unidas. Ciento y pégale de países que votan en contra del bloqueo, solo 2 o 3 que se abstienen o rechazan este bloqueo y pues en efecto no se levanta. ¿Eso será posible? ¿Una reforma al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Están pidiendo incluso incorporación de países de la región africana y de países de la región latinoamericana. Esto beneficiaría, desde luego, a la región, a Cuba. Ciertamente, en la medida en que varíe la correlación de fuerzas mundiales, en que los Estados Unidos deje de ser la gran potencia hegemónica del mundo, y entonces se irán democratizando los espacios y muchos países que se manifiestan en el papel contra el bloqueo, a Cuba en este caso, pero que no se atreven a romperlo en términos reales a la hora de no solamente de la solidaridad del simple comercio, pues entonces comenzarán a atreverse a hacer de esa expresión verbal y escrita contra el bloqueo una realidad. Sin duda alguna, como tú lo señalas y como lo decíamos anteriormente, es un mundo pluricéntrico y multipolar el que está emergiendo y el que puede poner fin a prácticas guerreristas y absolutistas y violatorias del derecho internacional y de los derechos humanos como esta. María, una sola, ¿no? Una sola de las múltiples denuncias que ha venido realizando a lo largo de décadas el gobierno de Cuba, los diferentes gobiernos de Cuba, con las sanciones de los Estados Unidos, es que se prohíbe a la mayor de las Antillas la importación de medicinas. Y venimos de una época sumamente dura, compleja, 3 años ya prácticamente, que han dejado cifras lamentables, incluso en países desarrollados, países sumamente pudientes, países que no tienen ningún tipo de bloqueo y que no tienen ningún tipo de restricción para comprar vacunas, para comprar medicamentos, para comprar insumos. Pero Cuba, mire lo que ha venido pasando con Cuba, y fueron unas sanciones que se recrudecieron incluso durante la pandemia. ¿Cómo Cuba, exactamente, sí, cómo Cuba ha logrado enfrentar todas estas consecuencias en áreas álgidas, como esta, por ejemplo? Y eso solo por mencionar una sola, porque son muchísimas. Bueno, como tú señalas, durante la pandemia se dictaron más de 200 nuevas medidas para continuar el asedio y el bloqueo a Cuba. Bueno, ha logrado resistir en primer lugar gracias a su pueblo, un pueblo valiente, heroico, que con mucha dignidad se ha mantenido firme a pesar de esta terrible agresión que es político-económica, pero que también ha llegado a ser una agresión militar. En segundo lugar, porque la revolución ha tenido una política
transversal, que es mantener la educación pública, gratuita y de calidad. Esto ha permitido que Cuba tenga excelentes profesionales en todas las áreas de la salud y en general de las áreas científicas que tributan, en este caso, a el tema pues de la producción también de medicinas y de la búsqueda alternativa a las enfermedades. Y en tercer lugar, porque también desde algunos países no subordinados se ha dado una solidaridad real de parte de algunos gobiernos y, por supuesto, ahí habría que señalar a Venezuela, a Irán, a China, a Rusia, entre otros, la misma Nicaragua, Bolivia, siempre solidarios con Cuba, pero sobre todo también de los pueblos del mundo que han mantenido una solidaridad eficaz hacia la revolución cubana. Entonces yo diría que allí, en la resistencia de su pueblo, en la calidad de la formación de sus profesionales, particularmente en este caso en el área de salud y la ciencia en general, y en la solidaridad es que están los tres pilares sobre los cuales ha podido resistir Cuba y que seguramente será sobre esos pilares que sigue resistiendo mientras, como tú señalas, la comunidad internacional de una vez por todas se atreve a poner fin a este tipo de brutalidades como son el bloqueo a Cuba, la agresión a Palestina, el bloqueo a Venezuela, el bloqueo a Irán y un sinfín de violaciones al derecho internacional y a los derechos fundamentales de la humanidad que comete constantemente el imperialismo contra el mundo. El análisis de la mano de María Fernanda Barreto, analista internacional y también investigadora desde Caracas, en Venezuela. María, buenas noches. Muchas gracias. Un placer, Juan Carlos.